Hola gente, ¿qué tal? Bueno, se viene una nueva entrevista. En esta oportunidad vamos a estar interrogando lo que es la trayectoria de Emiliano Obregón, fundador del Orient allá por 1996. Y bueno, vamos a estar repasando toda la trayectoria de Emiliano, tanto lo que propuso con Lorien y bueno, también tiene un disco solista, así que vamos a estar hablando un poco de todo, su trayectoria en lo que es dentro del metal argentino. Así que ni bien se los conecte acá Emiliano, ya largamos con esta entrevista que realmente para uno es un placer tener esta oportunidad de hacerle la entrevista a un tipo ya referente en lo que es la música pesada nacional, así que bueno, ahí lo vemos conectado, ni bien me llegue el mensaje, largamos con esta entrevista. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ahí me escuchas bien? Yo te escucho bien, decime si se escucha y se ve bien. Se ve bien y te escucho bien. Bueno, perfecto, estamos en la oficina móvil. Bueno, Emiliano, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y desde ya disculpa esta molestia ahí, viste, te agarro en un momento medio complicado. No pasa nada, moviéndome, viajando, así que nada mejor que conectarnos con amigos para conversar un rato. Está muy bien. Bueno, y como te venía comentando en estos días, esto va a ser como un recorrido cronológico, tu trayectoria en lo que es el circuito del metal argentino. Así que largo con la primera pregunta. Vamos con esto. Vamos bien a tus inicios. ¿Desde cuándo empezaste a escuchar heavy metal? Y bueno, y por aquel entonces, ¿a qué medio recurría como para conseguir información sobre bandas? Eh, Muy de chico, a ver, heavy metal puntualmente. Heavy metal O rock puntualmente. puede ser, por supuesto. Sí, bueno, en casa de mis viejos se escuchaba mucho Beatles. Se escuchaba Creedence, se escuchaba Jethro Tull, se escuchaba Pink Floyd. O sea, siempre hubo mucha música dando vueltas y sobre todo mucha música de la buena, ¿no? Claro, claro. Después, por mi parte, si tengo que recordar algún hito que me haya marcado o que digo, alguna música o algún artista referente. Muy de chiquito empecé a escuchar Kiss. Te hablo 4 o 5 años porque me llamaban la atención las La máscaras de imagen, ellos, la claro. imagen de ellos. Entonces, eh, de alguna manera, la primera banda del rock pesado, por así decirlo, fue Kiss, que empecé a escuchar. Después, bueno, en mi primaria llegan los primeros discos de Iron Maiden, ¿no? Maiden, y recuerdo haber escuchado en primer lugar a un tipo como Malmsteen, la primera vez que llega, que estamos hablando del año 91, que llegan a mis manos una copia en cassette de un disco, del disco Vivo en Leningrado de Malmsteen, que no tenía tapa, nada, o sea, lo único era una copia de copia que se escuchaba muy mal, pero bueno, yo escucho a Malmsteen tocar. Y acá en Argentina estaba sonando muy fuerte Walter ya con Rata Blanca, que fue una banda que también, Claro, claro. yo creo que a todos los que arrancamos en la segunda camada, Rata nos voló la cabeza, porque fue la primera banda que hizo por ahí las cosas de una manera diferente a como se venían haciendo y que marcó una tendencia y un camino en cuanto a lo que es el metal en la Argentina, el metal en Latinoamérica, te diría. Claro, Así que ahí claro. tenés, ahí tenés dos o tres hitos bien marcados. Kiss de muy de chiquito, más bien por toda su imagen. Malmsteen por su manera de tocar, porque no había nada en ese momento que suene como sonaba el sueco. Eh, y bueno, y acá a nivel nacional, Rata, sin lugar a dudas. Está muy bien. Che, Emiliano, y bueno, ¿y a qué edad aproximadamente empezaste a tocar la guitarra? Y bueno, y tu referencia más o menos ya me lo estás diciendo. Y la guitarra la empiezo, las primeras clases la tuve con mi viejo de chico,
en casa con una guitarra criolla que todavía tengo, que era la guitarra criolla de mi viejo. Yo quería ser batero. Estamos hablando Mirá de vos. quinto grado, cuarto. Yo estaba en cuarto o quinto grado. Claro, tener una batería no era moco de pavo, no era tan sencillo, porque había que comprarla. Y te hablo del año 86, 86, 87. Y no era tan sencillo conseguir una bata. Entonces, me acuerdo que el comentario de mi viejo fue, hagamos una cosa, empezá con esto, empezá con la guitarra un poco convenciéndome, y si vemos que vas, te compramos la batería. Bueno, arranqué con la viola y obviamente eh, fue como amor a primera vista, y más con mi viejo dándome las primeras clases, fue la verdad que me parece la mejor manera de arrancar. Después tuve mis profes por otro lado, Claro, eh, claro. mi profe Miguel Oropesa, que es con quien yo estudié, no sé, 4 o 5 años y con quien sigo hablando y sigue siendo para mí el gurú y a quien yo le consulto muchas cosas. Después estudié con Daniel Sharia antes de Miguel, algunas cosas, de los Sharia Brothers, hablo de principios de los 90, esto fue cuando los Sharia tocaron con el hermano de Bogan en el Estadio Huracán. O sea, hubo también mucho de todo eso vinculado al blues. En los Claro. primeros años de música mía hubo mucho de blues, de Gary Moore, de Bogan, de, de Buddy Guy, de Muddy Waters, de violeros que por ahí estaban más bien vinculados a la vertiente del blues, de otro tipo de música, que me parece que es también algo que incorporé mucho a la manera de tocar y a la manera de componer, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Después, a través de tu referencia, después con el tiempo ya te va armando tu propia impronta, tu propio estilo, por supuesto. Totalmente, totalmente. Che, Emiliano, y bueno, ¿cuál fue tu primera guitarra y cómo llegó a tus manos? La primera guitarra, bueno, te comenté ahí, esa fue la criolla. La La primera criolla, guitarra claro. claro, fue una criolla que tenía mi viejo, que bueno, me la pasó. Pero la primera guitarra que yo tuve eléctrica fue una Rocktron Stratocaster de industria nacional, que me compré con los primeros ahorros, obviamente. Ah, Te hablo del año 88, 89, una cosa así. Sí, 89, 90, más o menos. Me la compro con un poco de ayuda de mis viejos, una guitarra eléctrica, que la tengo todavía, porque se la di a un luthier amigo. Yo compré y vendí muy pocas guitarras. O sea, debo tener más de 20 guitarras. La mayoría, una vez que las compré y las sentí mías, no las volví a largar. Tuve la qué suerte de bueno. no necesitar hacer el revoleo que hacen Claro. muchos músicos para ir avanzando, sino que ahorraba, compraba y después me costaba mucho desprenderme. Recuerdo una Fender México negra que la compré, no empatizamos y la vendí. Una Fender Japón Strato, que lo mismo, me pasó lo mismo, pero el resto de las guitarras que compré me las quedé y las tengo. Eh, Así que la Rocktron fue la primera viola que la usé un tiempo y después me compré una Aria Pro 2 de Cat, zurda, porque al ser zurdo es muy difícil encontrar un instrumento, o por lo menos en los primeros años, te hablo de los 90, era muy difícil encontrar un instrumento para zurdo pro, algo que suene. Entonces, bueno, yo encontré un Aria Pro 2 de Cat que me acompañó en los primeros, no sé, 10 shows de la banda, venía como, en algunos hasta salió de titular, después en otros Mira salió vos, como suplente, y la tengo, está pobrecita desarmada en la casa de mi vieja esa viola. qué bárbaro, che. Y bueno, Emiliano, antes de empezar a hablar de Lorien, ¿cuál fue la primera banda a la que perteneciste? Cosaco fue una banda que armamos con unos amigos del barrio allá en Liniers. Después formé parte de Mephisto, una banda en la que cantaba Max Ditamo, tocaba Leito Palmieri, tecladista de Sí, Watchmen. Bueno, con Leo sí. compartimos banda, te hablo de principios de los 90, 91, 91, 92. No llegamos a tocar, pero bueno, era una banda que ya estaba armada.
Y yo al toque que me fui de Mephisto, nada, me fui con la idea de empezar a componer cosas mías, de armar canciones y de darle forma a un proyecto que terminó siendo Lorien. Claro. Así que no tuve, Y digamos, ni un bueno, paso. claro, claro. Bueno, Lorien ya surge en el 96. ¿Y cómo se gesta ese proyecto? Bueno, con la intención de armar algo, yo lo conocía a Marianito Ríos, el hermano Hernán, Sí. eh, a Hernán, en ese momento estábamos en la búsqueda de bajista, David Latorre, que era muy amigo, es amigo de toda la vida y aparte vecino. Bueno, con ellos hablamos y empecé a mostrarles las primeras ideas que tenía, las primeras canciones. eh, y empezamos a darle forma a lo que, bueno, era todo aprendizaje, porque hablamos de tiempos en los que para hacer llegar un material, un demo, al norte del país tenías que grabar un cassette, meterlo en un sobre de papel madera, llevarlo al correo y esperar un mes o 15 días a que llegue y te respondan de que llegó. Entonces era muy difícil dar a conocer un proyecto por aquellos años, sobre todo cuando la banda no se trataba de una banda con algún van XX entre sus filas. O sea, nosotros arrancamos con Lorien como un proyecto independiente y de cero, de punto muerto, y de poner primera y darle para adelante y aprender en base a ensayo y error, ¿no? Así que, bueno, y estamos muy orgullosos de todo lo que conseguimos. Está muy bien. ¿Y cómo surge la idea del nombre de la banda? El nombre de la banda en realidad iba a ser Sauron. Ah, Cuando mi hermano yo fui lector muchos años de casi toda la bibliografía de Tolkien, pero mi hermano era fanático acérrimo de Tolkien. Y tenía una enciclopedia con términos utilizados por Tolkien en toda su bibliografía. Y bueno, en la vorágine esta de ir buscando encontramos Sauron. Me acuerdo que siempre me gustó ese nombre. Me acuerdo que espera que voy a darle luz al auto. No sé si se nota, pero estoy en el auto. Le pone un poco de mística. Eh, en cuanto voy a marcas y patentes a registrar el nombre, nosotros ensayábamos en ese momento en la sala de Pato Larralde. Perdón, en mira la vos. sala del Pato Strunz en Flores. Y yo me fui a uno de los primeros ensayos con una remera pintada que decía Sauron. Sauron Speed Metal. En esa sala ensayaban todos. Ensayaba Jericó, ensayaba, no sé, Angelus. Y ensayaba el Pato con su banda que estaba gestando, que era Sauron. Mira vos, claro. Y el Pato, turro, bicho, me ve con la remera. ¿Sabés que se la conté y se cagaba de risa y me dice, sí, cuando nos vimos después, varios años después, hoy somos amigos, hace mucho que no nos vemos, pero somos amigos, en varias giras que tuvimos con ellos, de hecho Pete Barrett tocó en Sauron, le conté esto y me dijo, sí, yo cuando vi eso fui a anotar el nombre. Bueno, yo voy a anotar el nombre, a registrar el nombre a marcas y patentes y me dicen que una semana antes habían registrado esa marca. Así que Increíble, ¿eh? Qué bárbaro. terrible. Me volví Sí. en el 2, me vuelvo en el 2 a Liniers, con el garrón de haber llevado todos los papeles para registrar la marca y con el garrón de haber dicho, puta madre, no perdimos el nombre. Le dije a Hernán, perdimos el nombre, ¿verdad? Bueno, y ahí en ese viaje se me ocurre Lothlorien, que es una ciudad. Y pegadito a eso, bueno, después, no, Lothlorien no, Lorien. Bueno, Lorien va así, pum, le agregamos la 10 y se quedó Lorien. Así que esa es la anécdota de cómo Lorien Qué fue bárbaro, ¿ah? Toda una historia atrás del nombre. totalmente, totalmente. Che, Emiliano, acá no sé si te voy a matar con la memoria, pero ¿recordás del primer show que dieron con Lorien? Bueno, ¿cómo sentiste ese primer momento en escena? Sí, claro, el primer show fue en un lugar que se llamaba El Piso. El Piso era el boliche de un amigo mío, el hermano de un amigo mío para quien yo había trabajado o trabajaba en ese momento, que tenía un bar.
que era Pino. Pino era bajista por aquellos años de la banda de Charly García, y era un bar al que yo iba mucho de copas, se juntaba mucha gente de la creme del rock nacional por aquellos años. Era un lugar que era un recinto que estaba en la calle Perón, casi Bulnes, Perón, ahí unas cuadritas de Bulnes, a media cuadra de Bulnes. Bulnes, sí, no, sí, creo que es Bulnes. Que Bulnes, Boedo, sí, creo que es Bulnes. Y el día que tocamos nosotros, que la primera fecha, si mal no recuerdo, no, la primera no, la segunda, en la segunda fecha tocamos, nos acompañó Punisher y Imperio o Renacer, Imperio o Renacer, no me acuerdo. No, Imperio, por aquellos años estaba tocando Imperio, claro. Claro, ya estaba Imperio, sí. Bueno, y en la segunda fecha nos acompañó Imperio, después, o sea, se armaban muchas fechas así. Pero la primera fecha, lo particular de ese show fue que entre el público, como yo iba mucho a ver las zapadas que se hacían ahí, pues me fascinaba. Imagínate que estaba de entre semana, martes, miércoles, horarios noctámbulos, por ahí estabas en el bar, yo iba porque era, nada, tenía barra libre, era muy amigo de Pino, pero te cruzabas al Negro García López, a Charly, increíble, el Zorrito, Black Amaya, Ale Medina. Bueno, el día del primer show de Lorin estaba en el público Black Amaya, el Negro García López, que en paz descanse, Ale Medina, y no sé, había 3 o 4 muchachos más. Bueno, Fabiana Cantilo estaba muy seguido también por ahí. Y yo me acuerdo que me lo cruzo a Ale Medina una vez que bajo del escenario y me dice, qué buena banda, flaco, me dice, así, y yo, claro, era un pibito, imagínate cruzarte con él, con Alejandro Medina, que estaba con Black Amaya, que eso es, no, una locura para nosotros, así que... Claro, tipo referente del rock que, claro, imagínate. Totalmente. Sí, Emiliano, ¿y cómo le recibió la gente? La verdad que muy bien. A ver, los primeros shows siempre son más bien público amigo, familia, Claro. se empieza a armar. Eran años en los que no había por ahí tanta propuesta como hay ahora, ¿no? O sea, vos en Capital tenías, no sé, 2 o 3 shows, no más. Claro. Y el circuito de bandas éramos, no sé, 10 bandas. Entonces después había otro circuito por ahí en el interior, cada ciudad tenía su banda, había lugares en los que no. Y lo que sí nos sucedió fue que nosotros por ahí buscamos de producir, somos una banda que ha girado muchísimo por el interior, llegó muchísimo al interior, y a muchas ciudades volvimos a llevar un concierto de rock después de muchos años. A principios de los 2000, nosotros viajábamos muchísimo en combi, alquilábamos la combi y salíamos de gira. Y contactábamos con muchos productores de radio, pibes que por ahí no tenían idea de cómo producir, y los arengábamos a que se pongan a producir, a que reinventen, a que busquen lugares. Y creo que eso, toda esa energía, muchos nos dijeron, bueno, acá la última banda que vino fue Rata hace, no sé, 10 años. Entonces, me acuerdo que eso estuvo, las primeras giras las hicimos con Orcas, pues giramos con los chicos de Orcas, hicimos varios shows por el interior, pero después nos largamos solos y giramos por todos lados. Yo digo siempre que la Argentina la recorrimos, no sé, 5 o 6 veces de punta a punta, llegamos a ciudades grandes, a pueblos chiquitos y cosechamos amigos en todos lados. Eso la verdad que es otro de los grandes logros que tenemos como banda. Claro, está muy bien. Sí, bueno, en el 98 largan el primer demo. Bueno, me parece que el único registro que tienen con David Latorre. Esas canciones ya las habías compuesto previo al nacimiento de la banda. Esas 2 canciones es lo que grabamos ahí, que es Fuego Interior, Traidor, sí. Y Hambre y Poder creo que se grabó para ese demo también, si mal no recuerdo. Bueno, Traidor es la primera canción que yo compongo cuando dejo Mefisto. Era una canción que
iba a ir a Mephisto, pero no daba, lo de Mephisto era más progresivo, yo la verdad que no estaba muy enganchado con todo el rollo ese. Y la primera canción que compongo es Traidor, que es una canción que después, bueno, la empezamos a tocar con Lorien, se grabó, se demeó, y bueno, se grabó la intro Lorien y Fuego Interior, que también es uno de los primeros temas que se compuso, que después formó parte del primer disco. Exactamente. Sí, y bueno, ya con Utopía, que ya llegó en el 2000, ¿qué significó ese disco para vos? Bueno, precisamente por ser la carta de presentación de la banda. Mirá, a ver, para nosotros fue un aprendizaje en todo sentido, porque nosotros entramos a grabar ese disco en el año 98, más o menos, 98, 99, salió en el 2000, nos llevó mucho tiempo grabarlo. Pero fue, nada, descubrir un mundo nuevo, porque lo que habíamos grabado se había grabado en cinta años antes, Claro. todas las experiencias que habíamos tenido eran con Portaestudio, o sea, era otro palo. Entrar a un estudio como lo era la nave en ese momento y registrarlo, a mí me movilizó tanto que yo en el 90, todo lo que sucedía en torno a la producción de la banda, que yo en el año 98 me meto a hacer la carrera de producción musical. Me Mira meto a vos. cursar la carrera de productor, 98 o 96, en el 96 creo que la empiezo a cursar. Sí, en el 96 empiezo a cursar la carrera y la termino en el 98. Pero nos moviliza muchísimo todo lo que sucede en el estudio. La idea no era grabar un disco, arrancamos con la idea o la intención de grabar un EP que se convirtió en disco, terminó siendo el primer disco de la banda. Pero bueno, eso ya se da con Javi Barroso en la formación, a partir Claro. de haber tenido, de que se desvincularon de la banda Marianito Ríos y David Latorre, que ellos se fueron, y hermano Helker. O sea, nosotros ahí hubo un impas porque, nada, nos encontramos en un momento sin cantante, sin guitarrista, sin otro guitarrista. El bajista se estaba por ir, se fue, el bajista que teníamos se fue de la banda, que era el Germán. Y bueno, yo hablé mucho con Javi, que a Javi lo conocimos porque tocaba en los lugares en los que estábamos, frecuentábamos, bares, ahí en la calle, me acuerdo el de la calle, en Córdoba, Avenida Córdoba, bueno, por la zona de Boedo, nada, nos conocimos en shows, en todo lo que era la movida. Perdón que se apagó la luz de nuevo. No hay problema. La tengo que ir prendiendo, ¿viste? No hay iluminador acá. Y yo aparte me estoy acercando para que se me vea la cara. No hay drama, sí. ¿Qué te iba a decir? Así que, bueno, nada, y tuvimos que como rearmarnos, ¿viste? Y volver a arrancar. Claro, 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 por supuesto. Y bueno, y ahí nomás en el 2001 largan el compilado, que por ahí muchos lo nombran como disco de estudio, pero en realidad es un compilado, con 3 temas que hicieron nuevo, pero bueno, es un compilado. Y a lo que digo que ahí nomás al año siguiente ya largaron otro material que, o sea que la banda estaba muy efusiva en su momento. Sí, yo te escucho. ¿Vos me escuchás, Emiliano? Sí, ahí se ve un poco mejor, ¿no? Sí, se ve mejor. Sí, Bueno, no sé si escuchaste la pregunta o si no te lo repito. hablábamos del compilado del 2001. Sí, que me refiero que ahí nomás el año siguiente ya largaron otro material, así que estaban muy activos en ese entonces. Y los primeros años de una banda son, a ver, el primer disco es un disco que ya viene compuesto. Entonces, vos sacás el primer disco y tenés poco tiempo para componer el segundo. Y fue un momento en el que estábamos con muchísima actividad, muchas ganas. Era un momento en el que también, la escena estaba muy activa. O sea, se estaba gestando todo lo que sucedió en los 2000, que fue, nada, tener eh, muchas bandas que empezaban a venir a la Argentina, había una escena que se empezaba a gestar, y creo que todas las bandas estábamos en la misma, como el mismo punto de partida, con la misma intención, con las mismas energías. Algunas por ahí
nos duró más tiempo, otras quedaron en el camino, pero nosotros tenemos, sí, los primeros por ahí 10 años de banda, tenés 5 discos de estudio casi, CDs en vivo, muchísimos shows, Claro, muchísima gira, y toda esa actividad que después, bueno, empieza a encontrar como un poco más de espacio, creo que es la que más huella deja, ¿no? Los primeros años claro, de una claro, banda son siempre como muy intensos y a la gente eso le llega. claro. Y los covers que metieron en ese disco, en el compilado, son precisamente los temas que allá venían haciendo en la participación en vivo. Nosotros los covers que metimos ahí son temas, a ver, hubo temas que son importantes para nosotros Claro, y que eran por ahí referenciales y hay temas que sí veníamos haciendo en vivo. Creo que hay un tema puntualmente que, no, que marcó un antes y un después, que es I Want It All de Queen, que fue una versión que se nos ocurrió, primero porque es una banda influyente, ¿no? sí, sí, por supuesto. Y segundo porque no había versiones de Queen hechas en la Argentina hasta ese momento por bandas de rock o de metal. Y me parece que eso a la gente también le generó como un sacudón. Así que, bueno, ahí pones Slave to the Grind y todo eso. Sí, totalmente. O sea, Claro. un montón de canciones que nos marcaron. Mismo Cautivo de un Sistema fue un tema que formó parte de nuestro set list durante mucho tiempo. Eh, Así que nada, creo que es un disco que también tuvo, dejó como una huella, ¿no? Porque hubo versiones ahí adentro que estuvieron muy bien logradas, después sacamos otras ediciones de ese antes de tiempo, en el cual metimos versiones nuevas, le agregamos bonus, hay una versión de Rapsodia Bohemia que está dando vuelta por la red, que fue la Sí, sí, primera, aparecieron tres temas nuevos, sí. claro, esa fue la primera canción que grabamos con Lucky, así Mira vos. que ya no te acordás de mí, me dije, ¿quién es? Ah, mirá vos, ¿cómo no me voy a acordar del flaquito ahí? Totalmente. Creo que está viviendo en España. Este era un pibe que nos seguía muchos. Mira vos, Así qué bárbaro. que, Silvana, que Eh, dice, tenemos un vivo de Lori. Bueno, lo vamos a hacer pronto, Sil. Un beso a Rodri y a los chicos. Muy bien, siguiente pregunta. Bueno, en el 2003 llega Paradigma. Este es un disco especial, va, me parece a mí porque es un disco totalmente independiente, el primero grabado en Virtual Records. O sea, ¿qué me contás de toda esa experiencia? Y bueno, fue el primer disco con el cual aprendimos, casi te diría, a volar solos, ¿no? Porque hasta ese momento nosotros laburábamos con la producción de Martín Toledo en la nave. Y con ese disco, bueno, me tiro a producirlo yo, a grabarlo completamente solos, a empezar a entender un poquito de cómo es esto de producir, de hacer canciones y hacerlas sonar a la vez. Eh, Por supuesto, claro. y la verdad que creo que lo mismo, es un disco que marcó un antes y un después. Hay mucha gente que dice que es el mejor disco de la banda. Fue un disco en el cual yo me entero a mitad de la grabación del mismo, que voy a ser papá. Entonces, Mira vos, qué fue va. un disco que también tuvo un componente así como emotivo fuerte en el medio. Y, y me acuerdo que laburaba mucho a la noche. Lindas épocas. 2003, igual cada uno mira para atrás, pasaron casi 20 años de la grabación de ese disco. Sí, señor. Y eso, Emiliano, a raíz de ese disco surgieron las primeras giras internacionales, porque con este disco tocaron por varios países de lo que es acá en Latinoamérica. Giramos mucho con ese disco, correcto. Con ese disco giramos muchísimo. Bueno, estuvimos por Bolivia, varias Claro. veces en Uruguay. Ya habíamos ido a Uruguay, pero con este disco fuimos 3 veces. Bueno, Argentina de punta a punta, insisto. El Paradigma Tour fue creo que la gira más extensa que hicimos. Mira vos. Si mal no recuerdo, fueron 65 fechas en un año, que es una locura, y más en Sí. momentos, en una época en la que no habían celulares, mensaje de texto, ni nada, se coordinaba todo por correo electrónico y era un moño realmente. Está muy bien. Sí, bueno, en el 2005 llega el material en directo Vivo 2012.
grabado nada más y nada menos que en el mítico Cemento. Tremendo. ¿Qué me contás Terrible. de esa fecha? Porque además de tocar en un lugar tan emblemático en lo que es la historia del rock. Bueno, Cemento es un lugar en el cual nosotros debemos haber tocado no menos de 50 veces. Era nuestra segunda Oh, casa. qué Eh, bárbaro. y ese show tuvo la particularidad de que fue el último disco en vivo grabado en Cemento, porque al año siguiente, con la tragedia de Cromañón, se cierra Cemento. Ah, claro. Así que, nada, Cemento es un cemento de Omar, y de toda su gente, de Raulcito, que bueno, yo sigo hablando con él, pero de toda la gente de Cemento tenemos hermosos recuerdos. Y creo que fue un lugar que marcó un antes y un después en la escena. Y creo que Omar es una persona que hizo muchísimo por la escena y bueno, por nosotros, ni hablar, pero creo que fue la persona que gestó mucho de todo esto, ¿no? Que puso una gran semilla para que la escena del rock pesado, el rock alternativo, esté donde hoy está. Claro, claro. Muy bien. Sí, bueno, y acá vienen como dos preguntas en una. Bueno, primero, en ese periodo se va Javier Barroso. ¿Qué sentiste cuando se va Javier? Porque estamos hablando de un vocalista referente en lo que es la escena nacional. Y posteriormente también me imagino tu satisfacción de encontrar a Lucas, que a lo mejor con menos nombre, pero también demostró estar a la altura de la banda. O sea que toda una satisfacción para vos. Bueno, como toda, a ver, como todo en una banda es una familia, es una pareja, es como una Por pareja, supuesto. porque uno convive, pasa horas de ruta, horas de escenario, horas de ensayo, horas de composición, horas de grabación, y se desgasta, todo se desgasta en la vida, nada es eterno. Eh, con Javi, a ver, el afecto, el cariño sigue intacto, pero en algún momento nos encontramos como que teníamos que tomar caminos disímiles, teníamos que cada uno seguir un camino diferente porque no estábamos coincidiendo. Eh, y eso hizo que, bueno, se vaya generando, nada, una fricción y el desenlace es la ruptura. Bueno, loco, yo la verdad que el material que nosotros teníamos proyectado para el disco que seguía o para que cante Javi, que era Bajo la Cruz, a Javi no le gustaba. Claro. Y por ahí a nosotros no nos parecía la intención que él tenía para ese disco y bueno, ahí se produjo un clic. Bueno, hubo audiciones. Nosotros a Lucas ya lo conocíamos porque Lucas había girado con nosotros con su banda Injuria. Así Ah, que mira vos. él se había hecho varias giras como cantante de Injuria con Lorien. Eh, Así que nada, hicimos prueba con 3 o 4 cantantes, audiciones. Eh, Lucky se sumó a la audición, obviamente, y cuando nada, una vez que se sumó, hablamos en ese momento con Dieguito Valdés, antes de que esté en Helker, así que imagínate. Diego estaba en Idilion y estaba eh, con otras, bueno, estaba con otras 2 millones de cosas, así que Claro, claro. no se dio y Lucky se sumó vino a la prueba, probamos y la primera toma que mete de Vida Eterna, yo lo miré a Rulo y le dije, ya está, es Lucas, es Lucas. Deben estar los demos de esas grabaciones, porque están todas esas canciones, están con mi voz. Y después, bueno, Lucky, obviamente cuando vino a hacer la audición y me dio la voz, dijimos, es esta la voz. Claro, claro. Bueno, de hecho, Bajo la Cruz fue un disco muy bien recibido, para muchos de los mejores discos también, entre los mejores discos de la banda. Pero en un principio sentiste incertidumbre, no por lo que proponen ustedes, sino porque cómo le iba a recibir la gente, viste, cambio de vocalista. Sí, a ver, fue un disco que tuvo, yo creo que salió en el momento justo y propone un cambio a nivel musical de la Exacto, también. banda, que creo que a la gente termina pegándole fuerte un tiempo después. Porque obviamente, después de venir cantando 10 años con un tipo como Javier, que es para mí uno de los mejores frontman que hay en la Argentina, en Latinoamérica, un tipo con una de las mejores voces, salir a mostrar a otro cantante es un imposible. Es lo que le pasó a Maiden
con Blaze, ¿entendés? O Claro, sea, totalmente. es muy difícil. Bueno, pero nosotros estábamos seguros que el cambio que estábamos proponiendo realmente era para mejor, o por lo menos era para mejor para lo que nosotros teníamos ganas de hacer. Nosotros estábamos decididos y sabíamos que el rumbo era el que tomamos. Entonces, eh, le dimos para adelante. Y salió ese disco, al principio tuvo sus detractores, gente que sigue, ¿no? Y hoy, sin lugar a dudas, es el disco por ahí que más gustó de la banda, el más escuchado, y el que marcó un antes y un después. Y creo que en la escena nacional fue un disco que propone también un cambio en cuanto a audio, porque por aquellos años no había discos que suenen de esa manera en la escena local. No había. Mirá vos, qué bárbaro. Entonces, nada, está bueno. Está bueno todo lo que se generó y lo que se logró con ese disco. Lo giramos por todos lados, lo mismo. Es un disco que tuvo menos presentaciones que Paradigma, pero yo creo que entre el 2007 y 2008 debemos haber hecho 100, 120 shows, 100 shows, 120 shows en 2 años. Es un montón también. Claro, claro. Sí, y ese disco porque además de músico, bueno, ya lo dijiste, sos productor, te genera me imagino, te habrá generado como un trabajo extra el hecho de ser productor porque ya también ya cambió lo que el estilo musical de la banda. Sí, sí, yo creo que hay algo que tiene la banda que es la constante búsqueda. No hay un disco que suene igual al otro. Sí, sí. Y armónicamente, melódicamente, y esto refiere por ahí a una búsqueda constante, ya que es una banda que está en constante movimiento, como todas las personas, o sea, entre disco y disco, que pasan 2, 3 años, suceden cosas en el medio y esas cosas movilizan y esas cosas te llevan a, por ahí, agarrar y dibujar la hoja de ruta de otra manera. Sería muy difícil o muy aburrido, por lo menos, eh, hacer 2 discos iguales o repetir una fórmula. Yo no lo concibo. No concibo sentarme o agarrar canciones de discos anteriores, por ejemplo. Canciones que quedan Claro. afuera en etapa de composición de un disco, generalmente no las tiro a la basura, pero quedan en una carpeta y no sé, se vuelven a escuchar años después. Mira Creo que vos. el proceso de composición de un disco arranca de cero, por lo menos ese es mi caso. Claro, claro. Y vos que ya me decís de eso, porque viste que hay bandas que dicen, no, nosotros hacemos 10 temas, los 10 temas entran en el disco. Y hay bandas que a lo mejor hacen 15 temas y en el disco entran 10. ¿Ustedes, cuál es el sistema de ustedes? Bueno, Las que componen van directamente al disco? no, no, para nada. No, no. Nosotros somos a ver, siempre hay unas 15, 20 canciones. Mirá vos. Actualmente, para el material nuevo, hay unas 16, 17 canciones ya compuestas, eh, y quedarán 10, 12, no más. Creo que eso también te permite tener una selección de lo mejor, o por lo menos lo mejor para ese momento, lo que uno considera lo mejor. Muchas veces sucede también que, a ver, en esa carpeta que uno deja, como te mencionaba antes, guardada en un disco rígido, eh, volvés años después y decís, puta, qué buena estaba esta canción, que hubiera sucedido, ¿no? Porque Claro, una canción que uno no edita, que uno no plasma en un disco, es un hijo que no nació. Y te queda siempre esa duda de, ¿y si esta canción hubiera formado parte de tal o cual disco, la gente lo hubiera elegido? Bueno, no sé, por ahí en algún momento editamos un material de B-Sides o cosas que han quedado afuera de los discos de Lorien, sobre todo para la gente que nos sigue, que es tan fiel y nos mantiene viva, ¿no? está muy bien. Bueno, el siguiente, en 2013 llega el DVD, los 20 años de la banda. ¿Qué me contás de esa experiencia que en el Teatro Vorterix, En el borde. donde hubo músicos invitados? Me imagino ya un show también memorable, por supuesto. Y fue un lujazo, la verdad, fue un lujazo y mucha producción. Recuerdo los Vorterix, todos los que hicimos del 2000. Pues nosotros arrancamos en el 2006, 2007, cuando todavía era el teatro, que es donde se filma el primer DVD nuestro, DVD Vivo Sin Control. Tuvimos ahí un parate de un año, año y medio, y después volvimos
hacer un show ahí en el Vorterix en el 2009, 2010, si no me acuerdo. Y después, bueno, ya arrancamos con la vorágine de tocar una vez por año en el Vorterix, y hubo años en los que hicimos 2 Vorterix, o un Flores y un Vorterix. Pero es un lugar que, nada, ese show puntualmente es un show que tuvo muchísima producción, lo recuerdo con mucho cariño porque estuvo casi toda la gente que soñé que iba a estar, que quisimos que esté como invitada, gente que fue muy importante en alguna etapa de la banda. Por supuesto, claro. Faltó gente que bueno, no, porque no, los tiempos de los artistas a veces son difíciles de congeniar, pero salió todo 10 puntos, se filmó, se editó, salió y hoy está, lo subimos, ni bien arrancó toda esta mierda de la pandemia, tomamos la decisión de subirlo y regalárselo a la gente, así que está disponible en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver. Y hay otro más que tenemos que largar, que vamos a largar seguramente dentro de muy poco, Ah, qué bueno. que es la presentación oficial de Aún Sigo Latiendo, que es un show que se registró, ese fue en el 2015, y sí, fue en el 2015, si mal no recuerdo, sí, claro, fue antes del 20 aniversario. Bueno, ese es un show que ya está editado, está grabado, mezclado, o sea, eso es una bomba que en cualquier momento lo largamos. Qué Así bueno, que ¿eh? estén atentos. Está muy bien. Y bueno, ya que me da el pie hablando de Aún sigo latiendo, ese disco llegó en el 2015. Ese me parece que fue el último disco de Barrett con la banda. Después pasa Áspera, que también, entre los grandes músicos que pasaron en la banda, también Julián fue también ahí un punto clave. Ni hablar, Y, ¿cómo? ni hablar. Claro. Y bueno, ¿cómo fue el proceso de grabación de ese álbum? De Aún Sigo. Bueno, Aún Sigo Latiendo es un disco que fue compuesto desde el dolor, realmente. Y creo que eso se siente y es un disco que busca, que consigue, o que por lo menos a nosotros nos deja, fue como volver a posicionar a la banda y volver a laburar de manera profesional, porque habíamos parado, fue el disco de estudio que sigue después de Bajo la Cruz, o sea, pasaron 7 años sin sacar un disco de estudio. Y es un disco que en lo personal a mí me representa mucho, creo que las canciones están muy bien logradas, muchas canciones que se han convertido en clásicos de nuestro show, y canciones que han marcado mucho a la gente también por la lírica. Me parece que es el disco que a nivel lírica y a nivel transmitir me parece que es el más intenso de todos, porque habla de cosas que le suceden a todo el mundo y a cualquier cristiano, a cualquier persona, y creo que lo transmite de la mejor manera. Entonces, Claro, donde uno se siente identificado, por supuesto. totalmente, y eso la gente te lo hace llegar, ¿viste? La gente te dice, che, loco, esta letra me partió al medio, o esta letra me ayudó mucho, o este disco. Bueno, el título te lo dice, ¿no? Un sigo latino, creo que esto de mantenerse de pie y seguir adelante es un poco el leitmotiv de Aún sigo latiendo. Y que Y en el cual por ahí creo que una de las cosas que más me abrió la cabeza y más me llevó por el camino de escribir y de bajarle letra a las canciones, y como ya lo hemos mencionado, lo mencioné en varias notas, hay un libro que se llama Modernidad Líquida de Bauman, que habla de la fragilidad de los vínculos y la manera en la que fue cambiando toda la manera de conectar. Esto es obviamente previo a la pandemia. Creo que la pandemia termina de intensificar todo esto y terminó como de desarmar un montón de cosas que venían desarmándose. Esta persona, este filósofo, Bauman, escribe este libro en los 50, o sea, es un qué tipo que bárbaro. habló en ese momento de la fragilidad de los vínculos, habla de la modernidad líquida, del amor líquido, y él
utiliza justamente este calificativo, este término, lo traslada a todos los aspectos y creo que fue un visionario, así que yo lo ligué en ese momento mucho a una situación personal, unas cuantas situaciones personales que me tocó atravesar y me pareció interesante hacerlo, si bien no un disco conceptual, pero sí que tenga como que sea muy representativo de ese libro, que recomiendo, se los recomiendo leer a todos los que les interese abrir la cabeza un poco. Está muy bien. Sí, y bueno, y ese lapso de 7 8 años que pasó de este disco al anterior, también tiene que ver con, por decir, como un descanso a la hora de componer y dedicarse de lleno a lo que son los recitales y a eventos en vivo. Sí, a ver, el descanso lo necesitamos porque me parece que después de hacer dos discos y girarlos, eh, habíamos entrado por ahí, como te digo, en un proceso de desgaste. Eh, Claro, uno disfruta, sería, eh, a ver, no está bueno decir, loco, hay peleas, hay discusiones, hay desgaste, pero es lo que sucede. Entonces, muchas veces es preferible parar la pelota a terminar pateando el tablero. Y eso fue lo que sucedió, por lo menos a mí me sucedió, que soy un poco el que tracciona con toda la parte de producción y la parte creativa, y yo necesité poner una pausa, necesité enfocarme en otras cosas, tomar aire, alejarme, correrme un poco de la música para no dar mierda también, ¿no? Porque tiene que ver con eso. Cuando uno se sienta a escribir o se sienta a componer, forzar la máquina uno la puede forzar para hacer un jingle para una campaña que yo lo hice muchos años, para una campaña de radio, no tiene contenido si así se quiere, o sea, pero me parece que cuando uno deja un disco, o por lo menos nosotros siempre buscamos dejar en un disco una foto de la banda y decir algo. Entonces, creo que hay que estar bien alineado y tiene que salir naturalmente, espontáneamente. está muy bien y muy claro con lo que decís. Bueno, saltamos al disco Desconexión, otro buen Ahí disco de la va. banda, que también recibió muy buenas críticas y de hecho también la gente respondió de muy buena manera, que tengo entendido que antes del lanzamiento del disco se vendió toda la primera tirada, ¿puede ser? Se agotó, correcto. Si mandamos a hacer unos cuantos y se agotaron. Bueno, nada, eso es, como te decía antes, creo que tenemos gente que nos banca en todas, fieles seguidores, que hoy mantienen viva la llama de la banda. Hoy estamos con poca actividad, o sea, estamos con mucha actividad, pero bueno, todo esto a cada uno le ha pegado diferente. Este tema de la pandemia, de no poder juntarse, de no poder mantener la actividad con la misma dinámica. A cada uno le pegó de una manera diferente y yo creo que hay que respetar todas las aristas, ¿viste? O sea, bueno, y hoy los chicos seguidores nuestros, muchos de ellos que están conectados acá, son los que mantienen viva la llama de la banda y mantienen activo el grupo, y Rodri que mantiene las redes, gran parte de las redes. Así que nada, eso quiero agradecerlo también, porque es un re gesto que hacen desinteresadamente y por el amor a la banda que tienen, ¿no? Karina que Claro, está claro, ahí sí. también, generando mucho en el grupo a mucha gente. Y bueno, hay gente en todo el país que nos sigue, que nos manda mensajes, que está ahí, sepan que estamos vivos y con ganas de seguir haciendo. Me estoy yendo de cámara todo el tiempo, se mueve el teléfono. Está bien. Ya, y claro, y es como de así porque por ahí atrás de un nombre de la banda, aparte de los músicos, hay muchísima gente atrás que el que se dedica para las redes, después, bueno, los que asisten a los músicos, Total, sí, es toda una empresa. Eh, totalmente. Che, Emiliano, quédate tranquilo que ya vienen las últimas preguntas. Sé que está, para la gente que no sabe, está en el medio de la ruta. Che, y bueno, ¿cuál es la clave de, imagínate, Lorien en este 2021 atraviesa los 25 años de trayectoria, cosa que para una banda no es poco? ¿Cuál es la clave de permanecer activa? Y bueno, es más o menos como la respuesta que me venís dando. Hay muchísima gente logrando atrás y que la banda se permanezca sólida. Mirá, creo que, a ver, cuando uno hace las cosas de corazón y con pasión, la realidad es esa.
y si uno riega y mantiene la llama viva, y esto es, como es el caso nuestro, es completamente auténtico lo que hacemos, lo vamos a seguir haciendo muchos años más. Por ahí, con menor intensidad de ratos, con más Claro, intensidad, claro. uno conecta, desconecta un poco más, o pasa por trances de la vida en los cuales tiene que enfocarse en otra cosa. Como Pero le la pasa a todo música, banda. totalmente, la música va con uno, la música forma parte de uno. Nosotros, todos los que hacemos Lorien, vibramos de una manera que nada, tiene que ver con eso. Y Lorien es eso, es la representación de cómo vibramos los que formamos la banda y han pasado excelentes músicos, excelentes personas con todos. Terminamos de la mejor. Aquellos que se han ido, Juli, los dos S hace poquito, Sí. Dami Hanksur en su momento, bueno, toda la gente que ha pasado, Javi mismo, toda la gente que ha pasado por la banda, con todos terminamos con una excelente relación. Y todos dejaron su granito de arena en la banda, en un disco, en una canción, en un show, en un escenario. Así que, nada, yo orgulloso de formar parte de esta banda y de llevarla adelante. Orgulloso en serio. Está muy bien. Sí, Emiliano, la siguiente pregunta que era qué novedades se vienen en la banda, pero bueno, ya me adelantaste que se viene un disco de estudio, o están trabajando en eso, y bueno, y un próximo DVD de la presentación oficial de Aún Sigo Latiendo. Y bueno, y en estos Es, días también presentar nueva formación. estamos, exactamente. Bueno, lo del DVD fue un show que registraron en el 2015, que lo vamos a alargar, que ya está editado, está de hecho oculto en el canal de YouTube, para generarles más ganas de que lo vean, porque ya está como oculto en el canal de YouTube. Lo repasamos una, dos, tres veces, así que en cualquier momento lo largamos. Eh, el disco está compuesto, hay que grabarlo. Estamos grabando de manera diferente porque yo desmantelé, desarmé el estudio. No me estoy dedicando a la producción de bandas actualmente. Sí, vi tu Eh, mensaje, una triste noticia que lamentablemente, bueno, en este Fue, país. fue un momento difícil, cerrar una etapa muy linda que formó parte de mi vida durante muchos años, más de 20, pero en la vida hay que seguir para adelante, hay que adaptarse. Creo que hay una capacidad que tenemos las personas, los seres humanos, que nos marcan la diferencia eh, con los animales, que es la resiliencia, la capacidad de adaptarnos y de modificar la ruta, la hoja de ruta, ante la adversidad o cuando vemos que no funciona, ¿no? Entonces, hay que ponerlo en práctica y de eso se trata. El estudio es mi pasión, es recontra placentero, lo disfruto, pero no estaba funcionando más hace tiempo. Y suerte que, bueno, te tomé la decisión porque eso se le suma una pandemia, hubo 4 años o más de malas decisiones en relación a todo lo que tiene que ver con lo artístico, con los shows, con producir, se nos hizo cada vez más cuesta arriba y bueno, nada, hay que seguir para adelante. Así que hoy nos encontramos ensayando en una sala nueva, que es la casa de Cristian, el bajista, un lugar que también era un estudio, y que es un lugar recómodo donde vamos a empezar y estamos empezando a producir y generar cosas para poder compartir con nuestros seguidores. Está muy bien. Última pregunta y te dejo tranquilo. Van a quedar muchas preguntas en el aire, pero ¿por qué no en una segunda vez se puede hacer una Total, segunda entrevista? te prometo Eh, no modificar la fecha, te pido perdón en el aire no, por para la favor. próxima. Totalmente un agradecido poder hablar con usted. Y bueno, va a quedar el disco No me Alas digas, no, pendiente tuteame, no me digas usted, con vos. de 10, de 10. Emiliano, Buenísimo. che, bueno, última pregunta. Vos que ya tenés mucha experiencia en lo que es el circuito y todo esto, ¿qué consejo, qué mensaje le daría a todos aquellos que quieren incursionar por formar una banda de heavy metal? ¿Cuál sería ese mensaje? Que lo hagan y que busquen, a ver, que los objetivos se consiguen de a poco y que lo hagan porque lo sienten y que se mantengan en esa. Es difícil, pero creo que las cosas se consiguen y el rédito más importante es encontrar gente que te siga o que le guste lo que haces y que te apoye. Y con el tiempo, nada, uno se lleva, yo recojo un montón de cosas y frases y mensajes que te envían, como te mencionaba antes,
de gente que te dice que, bueno, que tal canción lo ayudó, que lo acompañó en determinado momento, o que tal canción lo hace acordar a una persona que ya no está más. Y bueno, todas esas cosas eh, hablan de que uno, por más que sea así chiquitito, llega a meterse en la entraña de la gente. Y eso no tiene precio. Para un artista, poder sacar un disco, dejar que las canciones vuelen y que la gente las agarre, las haga, las convierta en vibra de ellos y en la banda de sonido de la vida misma, eso no tiene precio. Entonces, hay un largo camino para que suceda todo eso, pero me parece que el mejor es ser auténtico y hacerlo porque realmente uno lo siente. Muy bien y lindas palabras. Emiliano, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, si le querés decir algo a la gente que se conectó, es todo tuyo. Bueno, no, gracias a vos, Ari. Perdón por la falta de luces, ¿eh? No, por favor. Pero se ve, tiene mística también, tiene mística. No, no se sabe dónde estoy, ¿viste? Ese toque misterioso. Total, no, y a la gente agradecerles por acompañarnos, por entender que fue un año muy difícil para todos, que nos mantenemos vivos, eh, con ganas de seguir haciendo cosas, y eso no es poco, ¿no? Después de 25 años de banda, tener ganas de seguir sacando discos, de juntarnos a ensayar y de proyectar shows como lo estamos haciendo, no es poca cosa. Así que gracias, y gracias por seguir ahí, por estar. Bueno, Emiliano, te dejo de viaje nomás, así que para la gente que lo quiere ver, este video va a estar no solamente en este medio, sino también por YouTube. Así que bueno, muchísimas gracias, Emiliano, que andes bien y que se cumplen todos los deseos pendientes. Gracias a vos, Ari. Un abrazo enorme y nos vemos la próxima. De 10, nos vemos. Chau, chau, chau.